estén muy bien. Vamos a comenzar con la charla de hoy. Soy Diego Rinaldi, lidero la oficina en Argentina y soy miembro del Board Latinoamericano de la ACHA, la America's Continental Health Alliance. Para aquellos que aún no conocen a la ACHA, les cuento que somos una organización sin fines de lucro, de voluntariado, que se enfoca en la temática de salud digital y desde nuestro lugar nos proponemos ser un ecosistema que invita a los diferentes participantes del mundo de la salud a trabajar en conjunto y de forma colaborativa, impulsando programas y actividades que mejoren la prestación de servicios para todos los ciudadanos, en nuestros países, en nuestra región y en el mundo. Entre nuestros programas contamos con la Academia, que es una iniciativa que cuenta con programas educativos de transferencia de conocimiento en temas de transformación digital en la salud, organizados en conjunto con diferentes instituciones educativas, universidades y centros de enseñanza de toda Latinoamérica. En este caso trabajamos en conjunto con el Laboratorio de Innovación del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, lo que nos da un inmenso placer. Quiero que sepan que estamos disponibles para escuchar propuestas y necesidades de cualquier organización que esté interesada en la elaboración de cursos a medida, por lo que les dejaremos en el chat del evento el correo de contacto para que puedan comunicarse con nosotros. Y ahora sí, no quiero demorar más, le paso la palabra a mi colega Lucas Arriola para que se presente y les comparta la agenda del día de hoy. Lucas, te paso el control. Lucas está Bueno, ahí. Diego, hola, ahí estoy. Sí, Lucas. Bueno, Diego, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por tomarse este momento del día para asistir a este ciclo de charlas. Mi nombre es Lucas Arriola, soy médico pediatra, informático en salud y estoy aquí como colaborador del Laboratorio de Innovación de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA. También para los que no conocen el laboratorio es un centro que se creó en el año 2016, dependiente del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, cuya misión es propiciar una cultura de la innovación y acelerar la adopción de nuevas tecnologías, tanto en el ámbito académico de la Facultad de Medicina como también en el sector público de la atención de la salud y las políticas públicas de salud. Y esto lo realiza a través de la generación de una red de actores interdisciplinarios vinculados a la innovación, generando soluciones tecnológicas a problemas de salud relevantes para la sociedad. Bueno, y es así que con estos objetivos comunes con ACHA hemos decidido presentarles y traerles a ustedes este ciclo de charlas sobre temas de salud digital. Y en el día de hoy vamos a presentar una charla sobre sistemas de soporte a la toma de decisión clínica, la informatización de los sistemas de salud en toda Latinoamérica va avanzando, los sistemas están contando con datos de los pacientes, de las prestaciones de salud que en los sistemas se realizan, y la explotación y el uso de esos datos es la tarea pendiente para mejorar la gestión y entregar una mejor salud a la población. Así que bueno, en el día de hoy trajimos y le agradecemos desde ya su presencia desde Estados Unidos al doctor Damián Borbola, que él es docente e investigador de la Facultad de la Universidad de Utah, y hoy nos va a hablar de esto. Así que bueno, Damián, te damos paso y espero que todos disfrutemos tu charla. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Voy a empezar a ver si pueden
ver mi email ahora, ¿no? Ahí se puede ver. Sí, perfecto. Bárbaro. Entonces, como decía Lucas, la idea de esta presentación es charlar sobre sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Lo van a encontrar en muchos lugares con el acrónimo de CDS, CDS o CDSS, que es el término en inglés de Clinical Decision Support System. Así es como se conocen generalmente estos sistemas. Antes de empezar con la presentación, quería contarles un poco, darle un poco de contexto de por qué estoy haciendo esta presentación y cuál es mi interés en el tema y mi formación. Como decía Lucas, soy profesor en la Universidad de Utah, y para los que no están familiarizados con la universidad, fue uno de los primeros centros en tener un sistema informatizado para la atención de la salud, una historia clínica electrónica, allá por el año 1969 creo que fue la primera versión del sistema HELP, que ya tenía sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Entonces, Utah es un lugar que tiene mucha historia y tradición en el desarrollo de sistemas, no solo sistemas expertos, pero sistemas en general que utilizan los sistemas para generar mejores decisiones. De formación soy médico, me formé en Argentina, hice un máster en la Universidad de Oregon, de Salud de Oregon en Portland, hace como 10 años ya. Hace 5 años que me mudé acá a la universidad, a Utah, y trabajo en áreas, hago investigación en áreas de decision support, de sistemas para la toma de decisiones, y especialmente en los sistemas que pueden utilizar estándares. Entonces, hago mucho trabajo con el desarrollo y la implementación de sistemas estándares. Y también soy el director de la maestría, entonces también trabajo en muchos proyectos relacionados a desarrollo profesional. Acá lo llaman Workforce Development, como entrenamiento para las fuerzas de trabajo de informática, especialmente en informática clínica. También tenemos formación en ciencia de datos, en salud y bioinformática, pero mi área de foco y de entrenamiento es más que nada la informática clínica. Eso es para darle un poco de contexto de por qué el interés, también para que me conozcan, porque me imagino que muchos en la presentación no me conocen. Ahora sí, empezando con el tema de la charla de hoy, los sistemas expertos para la toma de decisiones. Como se podrán imaginar, este tema, ¿no? Y con la historia que tiene, hay mucho publicado, hay mucha evidencia. Resumirlo por ahí en una hora es difícil, pero lo que traté de hacer es describir los grandes conceptos, cada diapositiva, y no tengo problema, después puedo compartir la presentación, pero van a ver que la mayoría de las diapositivas en las pantallas van a ver que tienen un link a publicaciones que, si quieren leer más sobre el tema, obviamente que se los recomiendo. Pero entonces quería empezar describiendo este teorema fundamental de la informática en salud, de la informática biomédica, que me parece que es un concepto clave y es un poco la razón por la que a mí me interesó trabajar en informática en salud. Y es esta idea de que una persona, no importa la profesión, ¿no? Puede ser, obviamente que estamos hablando en salud, pero digamos algún profesional de la salud, como puede ser un médico, un enfermero, pero también tenemos que pensar en los pacientes, ¿no? Pacientes que están tomando decisiones,
van a tomar mejores decisiones con la ayuda de la tecnología, ¿no? Y esa tecnología puede ser un sistema experto para la toma de decisiones, como vamos a ver en algunas diapositivas más, ¿no? Un sistema que está integrado en historia clínica electrónica, que es generalmente como los pensamos, pero hay muchos otros mecanismos por los cuales podemos dar soporte, ¿no? A través del teléfono inteligente, a través de un mensaje de texto que se le envíe al paciente. También podemos hacer que la decisión, podemos recordarle, podemos hacer digamos, que esos usuarios, sean médicos o directamente los pacientes, puedan tomar mejores decisiones. Y esa es un poco la idea de este teorema fundamental, y es lo que siempre, primero porque es por lo que a mí me interesó la informática en salud, y es un poco lo que rige mi idea de por qué un profesional de la salud debe estar interesado o debe trabajar con sistemas de información. Y lo que yo siempre digo es que la mayoría, si no todos los sistemas electrónicos, las historias clínicas electrónicas, tienen algún componente de ayuda a la toma de decisiones, porque si no, no se estarían implementando, ¿no? Si no, seguiríamos utilizando el papel. Y aparte, la definición de una historia clínica electrónica es que deben tener este tipo de soporte, este tipo de ayuda. Entonces, creo que todo se resume a esta idea del teorema fundamental, ¿no? Donde tenemos la tecnología ayudando a los usuarios a tomar mejores decisiones. Esta es una de las definiciones. Hay varios libros, hay por lo menos 4 libros que tocan el tema de sistemas expertos para la toma de decisiones. Este es uno de ellos, que es disculpen la imagen, pero está media borroso. Se llama, el autor es Robert Bob Greens. Y es un libro súper completo que cubre todos los temas relacionados a los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Y esta es una definición un poco simple, ¿no? Que dice que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para brindar conocimiento relevante y ayudar en el cuidado de la salud de los pacientes. La pongo acá porque si a alguno le interesa, si quiere profundizar más en el tema, este es uno de mis libros favoritos que tocan el tema. Pero la definición que a mí más me gusta es la de Osherov, que está publicada también en un libro y un reporte de una de las organizaciones acá que trabaja en calidad, que dice que los sistemas de ayuda clínicos o sistemas de soporte de la toma de decisiones proveen conocimiento específico de la persona, al personal asistencial, a los pacientes, al personal de soporte en la salud, filtrada de una forma inteligente y presentada en el momento apropiado para mejorar la salud de los pacientes o de la población. Y esto es una definición que me parece mucho más completa y que toca algunos temas que nos pueden ayudar cuando estamos diseñando, pensando en implementar este tipo de sistemas. Nos ayuda a pensar en dónde tenemos que focalizar, ¿no? Tiene que ser algo que es específico al usuario, no algo que sea digamos, muy abarcativo. Tenemos que pensar quién es el objetivo, ¿no? El objetivo principal de la intervención. Tiene que estar filtrada o el usuario tiene que verla de una forma inteligente, y eso es lo que se empezó a ver un montón últimamente, que es que cada vez hay más quejas. Primero hay una fatiga de alerta, hay un montón de estudios que están demostrando que muchas de estas alertas o estas intervenciones, cuando son muy intrusivas, empiezan a generar una fatiga de alerta, como vemos en otras tecnologías, por ejemplo, en las terapias intensivas, ¿no? Los sistemas de monitoreo y esas alertas en general auditivas generan esa fatiga de alerta que ya se describió hace mucho tiempo.
Y lo que me parece también importante es resaltar que tienen que mejorar la salud de los pacientes y de las poblaciones, ¿no? Siempre que tenemos que pensar, como toda intervención en salud, que esa es una de las grandes diferencias con otras tecnologías o otros ámbitos, y especialmente cuando pensamos en la evaluación de esas tecnologías, tenemos que pensar que esto tiene que mejorar la salud, ¿no? Tiene que mejorar la salud de los pacientes y por ende de las poblaciones. Entonces esta es una de las definiciones que realmente me parece completa y es la que en general usamos nosotros en nuestro departamento y en el curso que dictamos sobre el tema. Yo sigo presentando, no estoy mirando el chat, pero te puedo pedir, Lucas, si vos me interrumpís cualquier cosa, si hay alguna pregunta o si quieren preguntar, la verdad que por mí mejor. Bien, no, venimos bien, saludos y presentaciones, continúa tranquilo, Dami. Perfecto. Entonces, uno de los principios que me gusta y lo que voy a usar es utilizar estos principios un poco para describir cómo funcionan estos sistemas, es los 5 correctos, que es una lista de cómo tienen que ser diseñados los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Y estos son los 5 pasos, los 5 funciones en las que tenemos que priorizar o tener en cuenta, ¿no? Que hablan de, que también están relacionados a la definición que veíamos anteriormente de Osherov, ¿no? Que dice que la información, tenemos que brindar la información correcta. Y ahora vamos a ver un poco a qué nos referimos con información correcta. Tiene que ser a la persona correcta, o sea, al usuario correcto, ¿no? Tenemos que utilizar la intervención de estos sistemas correcta, no cualquier tipo de intervención. El canal de comunicación también tiene que ser el correcto y el flujo de trabajo, workflow, como lo llaman en inglés, también tiene que ser el correcto. Entonces tenemos que pensar en estos 5 puntos cuando vamos a diseñar un sistema de ayuda a la toma de decisiones. Entonces, con respecto a la información correcta, y acá voy a contarles un poco de un ejemplo particular que tuvimos en un proyecto acá en la universidad. Tenemos que tener en cuenta que la información que transmitimos, sobre todo cuando pensamos en recordatorios o alertas que van a ser parte por ejemplo, del mensaje que se le va a transmitir a un profesional de la salud en la historia clínica electrónica, tiene que estar bien desarrollado y bien pensado, ¿no? Hay muchas veces, y eso se vio mucho con intervenciones para dejar de fumar, muchas veces el mensaje que se transmite, ¿no? El texto o lo que se le dice al paciente puede cambiar, ¿no? La conducta de ese paciente. Por ejemplo, cómo le decimos que es una buena oportunidad para dejar de fumar, incluso a través de mensajes de texto, está visto que puede tener un impacto en la cantidad de pacientes fumadores que piensan o consideran dejar de fumar. Entonces, cuando diseñamos, ¿no? Intervenciones de este tipo, tenemos que pensar que el contenido, ¿no? El mensaje que estamos brindando, y ni hablar del diseño de esa interfaz, ¿no? Cuando empezamos a diseñar también, digamos, los lugares en los cuales vamos a poner el texto, si va a haber alguna imagen, todo ese tipo de situaciones y consideraciones del diseño tienen que estar bien pensadas porque tienen un impacto en cómo digamos, se toman esas decisiones. Entonces les contaba, nosotros en un proyecto que tuvimos, que era con una intervención en la historia clínica en centros de salud acá rurales en el estado de Utah, estuvimos trabajando más de un año en el diseño del mensaje, cómo le íbamos a decir a los profesionales de la salud, que en este caso eran asistentes de los médicos, que son los primeros que ven los pacientes acá en las clínicas, cómo le iban a transmitir
cómo le iban a decir que era un buen momento para dejar de fumar. Y fue un trabajo, digamos, de mucho tiempo en el cual se pensó cómo transmitir. Y de la misma forma, cuando en el mismo proyecto empezamos a enviar mensajes de texto a los pacientes, el mensaje de texto que contenía, digamos, el texto que contenía ese mensaje también fue pensado por gente, digamos, especialista en ese tipo de mensajes. O sea que es importante pensar en ese tipo de situaciones cuando estamos desarrollando estos sistemas. Una de las cosas que en general, cuando uno piensa en sistemas para toma de decisiones, es en los reportes, ¿no? Y me pasó muchísimas veces, sobre todo cuando discuto de estos temas con gente de otros ámbitos. La toma de decisiones en general, todo el mundo, ¿no?, está tratando de que sea basada en datos. Y muchas veces, cuando, no sé, en el área económica, en otros ámbitos, se discute sobre sistemas de ayuda a la toma de decisiones, se piensa en estos tipos de sistemas, ¿no? Reportes en los cuales uno puede ver números y lo pueden ayudar a tomar las decisiones. Es un poco, si bien, digamos, también pueden ser considerados, y en salud también hay muchos de estos sistemas que ayudan a los tomadores de decisiones a tomar decisiones. Cuando hablamos de CDS o de sistemas de ayuda a la toma de decisiones en informática, en general estamos pensando en estos sistemas que el usuario clínico, el usuario profesional de la salud o los pacientes usan directamente, ¿no? Digamos, pero es un poco distinto a lo que por ahí van a escuchar, si bien muchas veces también puede ser considerado como un sistema a la toma de decisiones. Pero este es un ejemplo. Si estamos pensando en tomadores de decisiones, probablemente la información que vamos a transmitirle va a ser distinta, ¿no? Va a ser más, en vez de específica hacia un paciente, va a ser, ¿no?, este tipo de gráficos y diciendo cómo se está comportando, no sé si es en el ámbito de salud, nuestros distintos profesionales, los pacientes, no sé, el retraso para la atención de los pacientes en la guardia y ese tipo de información. Con respecto a quién es la persona correcta, creo que hoy en día es cada vez más importante pensar en los pacientes, ¿no?, como punto de intervención, o como diseñar estos sistemas pensando en que los pacientes pueden tomar esas decisiones. Y acá este es un ejemplo esta es mi historia clínica, esta screenshot que pueden ver aquí, la tomé anoche mientras preparaba la presentación, ¿no?, que es como mi sistema de historia clínica, que se llama MyChart, y es de Epic, ¿no? Y entonces estaba viendo, no tenía ninguna alerta, porque se ve que yo las había revisado todas, pero cuando fui a mis recordatorios, por ejemplo, veo que tengo la vacuna de la gripe, ¿no?, que está, que ya me la podría haber dado desde el 1 de septiembre, ¿no? Entonces, hay intervenciones, hay prácticas que por ahí hoy en día no tiene sentido seguir pensando en que es el profesional de la salud por ahí el que tiene que recomendarlas o prescribirlas, ¿no? Y hay muchas que ya directamente podemos pensarlas para que los profesionales, los pacientes puedan directamente ir a la farmacia o ir ¿no?, cuando son algunas prácticas preventivas, ¿no?, que directamente las puedan hacer. Disculpen, se despertó el perro, no sé si lo escuchan. Está ahí llorando en la puerta, y la puerta cerrada. Con respecto a la intervención correcta, esta es otra clasificación, ¿no?, de cuáles son los distintos herramientas de decision support.
y en general cuando uno piensa en cuáles son, ¿no?, estas intervenciones, pensamos en las alertas y recordatorios, ¿no?, que es el típico intervención que uno piensa cuando quiere implementar sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Pero, como pueden ver en esta lista, hay muchísimas otras, por ejemplo, las guías de práctica clínica. Hay un grupo de estos que se llaman order sets o baterías de estudios que han demostrado ya desde los años 80 que tienen mucha uso e impacto en el cuidado, ¿no?, que es agrupar, por ejemplo, si tenemos un paciente con ciertas características, no sé, con problemas respiratorios, agrupar en una batería de estudios todos los estudios que se puedan pedir para esa condición. Reportes específicos o algún resumen del paciente. También tenemos que pensar que estos sistemas pueden proveer algún tipo de ayuda o soporte para la documentación, ¿no? A veces podemos, mientras estamos, no sé, documentando, escribiendo una nota clínica, podemos recibir la ayuda de parte del sistema a través, no sé, de avisarnos que estamos documentando signos vitales, que estamos describiendo algún diagnóstico que puede ser importante como para tenerlo en la lista de problemas o en la estructura de lo que es las condiciones o los diagnósticos del paciente. Todo un capítulo, y hay libros que tocan sobre este tema, es la ayuda al diagnóstico, ¿no? La realización del diagnóstico médico. Estoy seguro que hay muchos profesionales de la salud en la presentación. Es muy compleja, ¿no? Y ya también, nuestro departamento fue uno de los pioneros en pensar sistemas que ayuden a la toma de decisiones con distintas reglas algorítmicas para la decisión. Y hay muchísimos sistemas. Hoy en día son por ahí más conocidos, pero están basados en la misma lógica, los sistemas de triage, ¿no?, que uno por ahí puede empezar también le creo que le dicen chatbot, pero la lógica es la misma, ¿no?, a través de información que uno va ingresando al sistema, que muchas veces son de ese tipo de triage, ¿no?, para saber si tiene que ir a la guardia o se puede quedar en la casa. El sistema va haciendo preguntas y con esas preguntas que va haciendo va generando como un algoritmo y descartando situaciones, y al finalizar termina con algún tipo de recomendación. Y también hay todo un área que es la de presentar información que sea relevante al contexto, a la situación de esa visita o del contexto de la visita médica, ¿no? Y eso es lo que generalmente se conoce como un estándar, que también uno de nuestros faculties es uno de los pioneros que estuvo desarrollando esa tecnología, que se llaman infobuttons, que tiene una lógica por la cual el sistema en los cuales se está trabajando los infobuttons pueden reconocer contexto por ejemplo, la edad del paciente, condiciones como diagnóstico, distinta información que es relevante, y a través de una comunicación la puede enviar a un servidor que también... Voy a abrir la puerta porque si no el perro no va a dejar de... Sí, tranquilo, no te preocupes, Dani. Venimos bien con toda la información. Disculpe, es la hora que él sale a pasear, a caminar, así que está desesperado. Pero estos infobuttons pueden implementarse en las historias clínicas electrónicas y proveen información que es específica para esa situación, específica para ese paciente, o también proveen información directamente a los pacientes, pero es como que analizan un poco, puede ser
información, si es un profesional de la salud, va a ser distinta información a si es el usuario, es por ejemplo directamente un paciente. Entonces presentan información que es específica en ese sentido. Esta es un poco y hay muchísimas más, como decíamos recién, cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo de ayuda que mejore la toma de decisiones, la podemos considerar un Decision Support System o un CDS. Y esto tenía preparado para a ver si podemos hacer un poco esto más interactivo y cortar, estamos a mitad de la presentación más o menos. Tenía preparado un Slido. Entonces si toman una foto, van a slido.com, con este código pueden responder esta pregunta y podemos ver cuáles les parecen que podrían ser canales de comunicación correctos. Entonces, si les parece, vayan respondiendo eso y lo vamos viendo. Voy a tener que sacar. Creo que lo tengo acá abierto. Ya tenemos la primera respuesta. Telegrama. Historia clínica. Sí. El portal del paciente, es verdad. Smart devices, o los dispositivos como el teléfono. Sí. Teléfono, aplicaciones. Mensajes, portal. Y algunas de esas ya las fuimos contando, ¿no? ¿Alguna otra que se les ocurra? Los mensajes de texto, sí, la historia clínica electrónica también muchas veces puede ser, no sé, si pensamos en la definición, en el teorema básico, muchas veces eso puede ser todo el sistema puede ser un gran sistema de ayuda a la toma de decisiones. Sí, los sistemas, ¿no?, que usamos todo el tiempo para medir, los wearables, para medir cómo estamos haciendo, no sé, en la actividad física que hacemos o cuando tenemos alguna condición, hay sistemas que pueden directamente monitorear ese sistema. Social media. Perfecto. Volvemos a la presentación, si mi perro me deja. Gracias por la presentación. Perdón por el feedback. Después, uno de los puntos que decía es, tenemos que pensar en el flujo de trabajo, no tiene que ser el flujo de trabajo, el workflow correcto. Y entonces, ahí, ¿no?, a veces es difícil de interpretar, de entender a qué nos referimos cuando decimos flujo de trabajo o workflow, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de ese mismo proyecto que les comentaba, en el cual hicimos un análisis del flujo de trabajo de los pacientes en las clínicas y analizamos cuál era el mejor momento para proveer consejo para dejar de fumar, ¿no? Y lo que analizamos es que en realidad acá en las clínicas rurales en Utah hay lo que se llaman medical assistant, o asistentes de los médicos, de los profesionales de la salud, que en general cuando el paciente llega a la clínica, le toman todos los signos vitales, la temperatura, le hacen un cuestionario básico y lo preparan para que lo vea el médico. Y lo que nosotros entendimos, y después de entrevistar y de trabajar con estos asistentes médicos, nos dimos cuenta que ese era el mejor momento para presentar el consejo de dejar de fumar, ¿no? Que eran estos
estos profesionales los que deberían hacerlo. Y lo que nos encontramos es que muchos de los sistemas que estaban siendo utilizados, las historias clínicas electrónicas que estaban siendo utilizadas en estas clínicas, no tenían la capacidad de generar, por ejemplo, una alerta en ese momento del flujo, ¿no? Ese momento del trabajo, lo único que permitía el sistema es generar cuestionarios. Porque en general lo que hacen los MAs, los asistentes médicos, es recabar información de los pacientes, le hacen preguntas y le ingresan en el sistema. Entonces, esos son los tipos de situaciones en los cuales tenemos que entender, y si nosotros, digamos, si se hizo un estudio y entendimos que ese es el mejor momento para intervenir, para tener algún sistema de ayuda a la toma de decisiones, por ejemplo, en ese caso era proveer la información para dejar de fumar, el sistema tiene que dar soporte a eso también, ¿no? El sistema tiene que permitirnos generar esas intervenciones. Y bueno, lo que nos encontramos en este estudio, como les decía, si quieren leer más en la cita, es que en realidad había muchas limitaciones de parte de los sistemas como para poder generar la mejor intervención. Entonces esa es una de las limitaciones que nos vamos a encontrar cuando estamos trabajando con historias clínicas electrónicas, sistemas clínicos, y tenemos un diseño que por ahí nos parece mejor. Pero lo importante es pensar en ese diseño, ¿no? Y pensar cuál es el mejor, el flujo de trabajo correcto, ¿no? O sea, ponerle mucha energía y pensar cómo se pueden diseñar en ese sentido. Bueno, esos eran un poco los principios y cómo deberían, por lo menos cómo entendemos nosotros que los sistemas deberían ser diseñados y pensados. Ahora quería pasar un poco, cambiar el tema y hablar de la arquitectura. Y de nuevo, estos son temas, digamos, en el curso que damos nosotros, por ejemplo, esto es una semana de trabajo, ¿no? Acá lo estoy tratando de resumir en una diapositiva. Y este es como un lindo gráfico que resume la evolución histórica de los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Y vemos que al principio, ¿no? de la historia, al principio del desarrollo de estos sistemas, que lo que se llama la fase 1, estaban los sistemas que están alone, los sistemas que trabajan solo en eso, ¿no? Entonces ahí hay un montón de ejemplos, sobre todo los sistemas de diagnóstico, como les comentaba al principio, los sistemas que ayudan a los profesionales, pero también a los pacientes a hacer algún tipo de diagnósticos, fueron los primeros que se empezaron a ver, y lo que hacían esos sistemas es, digamos, trabajar en forma aislada, digamos, no había ningún tipo de integración con los sistemas de ayuda a la toma de decisiones, con la historia clínica electrónica, los sistemas clínicos, pero sí ayudaban a hacer diagnóstico. Entonces, ejemplo, y hay algunos que todavía están en funcionamiento, por ejemplo, Isabel, que es este que se ve acá, o DXplain, es otro muy conocido, que son utilizados, pero bueno, como este de 1961 es lo que comentaba, Homer Warner es el fundador de nuestro departamento, que digamos el primer trabajo que él empieza a hacer es sobre sistemas de ayuda en cardiología. Después, en una segunda fase, cuando empieza a haber más desarrollos, empiezan a haber sistemas integrados, ¿no? Que es, digamos, parte de la historia clínica electrónica. Y HELP es el primer sistema de historia clínica que tuvimos acá en la universidad, nuestro sistema de salud. Pero después empiezan a verse en otros sistemas, ¿no? Este es el sistema de Indiana Registry, y otros sistemas que empiezan a ayudar por ejemplo, cuando estamos ordenando, pidiendo estudios, ¿no? Este es el sistema del sistema de veterans, de la administración de los veteranos, ¿no? El sistema estatal de salud, pero son sistemas que ya están integrados, ¿no? Sistemas que son parte de la historia clínica electrónica, y cuando uno está, por ejemplo, viendo al paciente y va a prescribir una droga, el sistema sabe cuáles son las condiciones de ese paciente, y por supuesto tiene muchos más beneficios que solamente focalizar
en un área de, por ejemplo, que es el diagnóstico, o puede ser, no sé, un sistema que ayude a la prescripción, ¿no? O sea, focalizado en áreas específicas. En una tercera fase, porque se empieza a ver la complejidad, ¿no?, que tiene el desarrollo de estos sistemas, entonces se empiezan a presentar o se empiezan a desarrollar los estándares, ¿no? Uno de los primeros es Arden Syntax, que es parte del grupo de HL7, y sobre todo para la generación de las reglas, ¿no? Cómo podemos definir los if-then o los distintos tipos de reglas que pueden ayudar a desarrollar, a estructurar estos sistemas. Y hay otros estándares, ¿no? Leaf, Yellow. Y actualmente, o digamos, como lo más moderno, son los modelos basados en servicios, arquitecturas de servicios, ¿no? Que uno de los primeros sistemas, Sebastian, uno de los primeros sistemas que permitían, ¿no?, por ejemplo, que estén las reglas, y nosotros cuando yo estaba en el hospital italiano implementamos un sistema que tenía una intervención sobre prácticas preventivas de cáncer de mama, y las reglas estaban corriendo en un servidor en Duke, en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y la intervención estaba corriendo en Buenos Aires, o sea que fue muy interesante ver eso. Y hoy es muy común, ¿no?, tener este tipo de modelos donde ¿no?, a través de APIs, ¿no?, de servicios, podemos tener distintos tipos de integraciones, ¿no?, donde podemos poner la lógica en distintos componentes y se puede digamos, intervenir en el sistema directamente, ¿no?, a través de web services y este tipo de modelos. Entonces esto es un poco la proyección histórica. Obviamente hoy, y ahora vamos a ver unas diapositivas, hoy hay muchísimos sistemas que están en fase 2, y eso no es malo, ¿no? Digamos, que estén integrados es buenísimo. En muchos sistemas de historias clínicas electrónicas tienen sus propios sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Ahora les voy a mostrar algunos de nuestros sistemas, de nuestra historia clínica, pero los estándares siguen hoy en día y están mucho más desarrollados. Yo les voy a comentar algunos también en los que estamos trabajando, y obviamente estos sistemas de estándares utilizan servicios de modelos, o sea que no es que, digamos, es uno o lo otro, ¿no? Es un poco como que se van integrando. Y de hecho, hoy, por ejemplo, nuestra historia clínica tiene la posibilidad de generar servicios de modelo, modelos de servicio, y la utilización de estándares, o sea que es un mix entre las distintas fases lo que se ve hoy en día. Entonces, como les comentaba, un ejemplo, esta es nuestra historia clínica, se llama Epic, es uno de los sistemas comerciales más implementados, tiene digamos, el 35% del mercado en Estados Unidos, una historia clínica muy completa. Igual, digamos, los usuarios clínicos se quejan de la usabilidad y de distintos diseños, pero es una historia clínica que permite digamos, desarrollar y generar este tipo de decision support, de intervenciones a la toma de decisiones súper complejas y que se pueden, digamos, diseñar, digamos, prácticamente lo que uno quiera. Y este es un ejemplo esto es lo que se llama BPA, se llama Best Practice Advisories, BPA. Sería esas son muy utilizadas porque tienen una forma de configurarse que hace que uno pueda, lo que veíamos recién, ¿no?, que los distintos correctos, los 5 correctos, uno lo puede implementar en el sistema. Y también son muy, uno puede, digamos, desarrollar esto, digamos, qué queremos hacer con la alerta, ¿no? Acá tenemos el mensaje, ¿no?, que lo que decíamos recién, el mensaje, la información que se transmite es importante, ¿no? Entonces acá está diciendo que este paciente debe recibir profilaxis para trombosis, ¿no? Entonces uno puede abrir el order set o dejar y no abrirlo. Ven que hay algunos botones que ya vienen por default también, pero si uno cliquea acá, lo que se abre es un order set, que son esas baterías. Entonces podemos ver que también hay combinación
distintos tipos de sistemas de ayuda a la toma de decisiones. No es uno solo, ¿no? Entonces ahí abre una batería, genera los pedidos y se pueden pedir, ¿no? También permite que en muchas ocasiones uno tenga que justificar, por ejemplo, si no lo vamos a hacer, uno puede hacer que esto sea requerido, ¿no? Y acá hay hay 4 BPA, 4 alertas, ¿no? Esta es una que está pidiendo que las alergias no fueron introducidas todavía en el sistema. Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un sistema integrado, eso es lo que utilizamos acá en nuestro sistema de salud, pero como les comentaba, hoy en día los BPA, estos sistemas también permiten que se puedan integrar con servidores, con servicios externos, entonces uno podría pensar a esto también como la fase 4, ¿no? De orientación a servicios también, que puede estar integrada en estos sistemas. Este es un poco cómo se configuran. Básicamente tienen lo que uno puede configurar el display, o lo que sería cómo se visualiza esto, eso es totalmente configurable. Y después tenemos los criterios que vamos a ingresar. Entonces, por ejemplo, dentro de esos criterios van a estar si el paciente, en este caso es para hacer es sobre depresión, ¿no? Este paciente recibió, lo que está diciendo es que el paciente recibió este test de un cuestionario de depresión y que dio por debajo de 5. Entonces, lo que está diciendo es que considere abrir un Smart Set, que es como para generar órdenes o algún tipo de acción, o le dice que tiene que documentar por qué no lo quiere hacer. Entonces, puede abrir el order set y, digamos, y guiarse por lo que el sistema va a recomendar, o decir el paciente no quiere, no quiere hacerlo. También podemos ver que tiene el problema de presión ahí. Esto es lo que está mostrando, es el display, esta es la configuración, esto no es lo que ven los médicos o los profesionales. Pero durante los criterios, cuando se definen los criterios, uno puede decir, por ejemplo, ese tipo de cosas. Si tiene por ejemplo, si tiene el problema de presión en la lista de problemas, o si tiene un PHQ-9 de menos de tanto, por ejemplo, en este caso menos de 5, y todos esos criterios se pueden ir definiendo acá. Con respecto a los estándares, como les comentaba, nosotros en nuestro grupo estamos trabajando en la integración, y este es uno de los proyectos que tenemos en la universidad, en nuestro grupo, que se llama Reimagine EHR, que es un poco reimaginando la historia clínica electrónica, reimaginando EPIC, porque, como les comentaba, hay mucha queja de los profesionales de la salud con que el sistema no es usable o amigable, y entonces lo que se está haciendo ahora es desarrollando aplicaciones que son basadas en web, pero usan esta tecnología que se llama Smart on Fire. Es como smart, como inteligente, on fire, pero no es fire como fuego, sino FHIR, que es un estándar que está en auge ahora porque permite este tipo de situaciones, ¿no? Que aplicaciones externas desarrolladas, por ejemplo, localmente, nuestro grupo tiene alrededor de 15 aplicaciones que desarrollamos, se puedan integrar en la historia clínica electrónica comercial, que es de otro proveedor, ¿no? En este caso Epic, pero también se pueden integrar. Ahora es un requisito que toda historia clínica en Estados Unidos tiene que tener este tipo de posibilidad que permita aplicaciones externas se puedan integrar. Y este es un ejemplo de una aplicación que desarrollamos acá que tiene un poco se desarrolló en conjunto con un grupo de Japón, Hitachi, y tiene modelos predictivos que utiliza información, es para diabetes, para tratamiento de diabetes. Entonces, tiene distintos, ¿no? Desde el precio de los distintos medicamentos hasta el porcentaje
perdón, con la medicación que está tomando el paciente, la edad del paciente, y no me acuerdo qué otros datos demográficos, le dice, por ejemplo, si en este caso, si se agrega metformina y se le hace recomendación de dejar de fumar, cuál es el porcentaje que tiene, ¿no? de que le vaya bien, ¿no? Los beneficios y los riesgos, ¿no? Y también se le da información sobre costo, que en este caso la metformina y dejar de fumar, ¿no? es súper económico, o lo más económico, y también se le da otras opciones, ¿no? En este caso metformina y sulfacidas, creo, ¿no? Y cuáles son los riesgos y beneficios, y si queremos agregar, ¿no? drogas más caras, podemos ver que el precio obviamente aumenta, pero tenemos también ahí el riesgo, los beneficios y los riesgos, ¿no? Esto es una forma de presentar información súper digerida, inteligente, ¿no? Y que permite tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de cómo uno puede desarrollar aplicaciones que realmente digamos, impacten, porque uno focaliza en esto, ¿no? Y la historia clínica, o digamos, la gente que está implementando la historia clínica puede desarrollarlo. Y eso es a través de este estándar que se llama Smart on Fire. Por eso es importante también conocer, ¿no? Esto es un poco lo más avanzado que hay en sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Con respecto a otros estándares que, digamos, también son importantes que conozcan, pero de nuevo, como no va a alcanzar el tiempo para ir en detalle de cada uno, y yo tampoco soy súper experto en estos temas, pero HL7, que es la organización internacional que trabaja con estándares en salud, tiene grupos de trabajo que trabajan en estas áreas de decision support, y está el grupo del lenguaje de calidad clínica que se llama SQL, se pronuncia igual que el SQL de las queries de las bases de datos, pero se escribe distinto, es con C, SQL, CKL. Otro, y hay un grupo en HL7 que está trabajando, si quieren leer más, ahí tienen el link. CDS Hooks es otro también que estuvo, digamos, totalmente, digamos, al mismo tiempo, desarrollado al mismo tiempo que Fire, cuando HL7 empezó a desarrollar Fire, que un poco la lógica es también, son como estos hooks, es como un gancho, ¿no? Entonces es como que a través de alguna situación clínica, no situación clínica, alguna situación en la historia clínica, llaman a un servicio externo de decision support, y uno puede presentar distintos tipos que se llaman cards o tarjetas, ¿no? Que uno puede decir, bueno, esto es para prescribir una droga, o este servicio es para hacer lo otro, y permite ese tipo de integración también. Entonces esto es, si quieren leer más sobre estos dos estándares, son un poco los estándares que uno debería conocer si está trabajando en Decision Support. Otro de los temas que es súper importante, y les voy a dejar, hasta me he cortado acá, si quieren leer más sobre el tema, es sobre gobernanza. Hay una falta de ortografía y disculpen, está medio en inglés y en español. Pero ¿cómo podemos hacer para...? Es súper importante que estos sistemas tengan gobernanza, que tengan soporte, ¿no? Si uno está en una organización de salud, que tengan el soporte de la dirección. Y nosotros en nuestro sistema de salud tenemos un comité de Decision Support, que en Kawamoto es uno de nuestros faculty también, es el que lo lidera. Y se discuten todo este tipo de cosas, ¿no? Se analizan los datos, por ejemplo, de las alertas que tenemos, y se toman decisiones de qué se va a implementar. Esta aplicación que les mostraba anteriormente también fue una decisión de este comité, que decide si se puede implementar o no, ¿no? Y hay, digamos, multidisciplinario, hay tanto médicos asistenciales que están trabajando, expertos en decision support, pero hay también, digamos, de todas las profesiones, administradores, que toman la decisión en conjunto, y una vez que se toma la decisión, obviamente tiene soporte de la organización. Entonces un poco el por qué es importante, ¿no? Y dónde focalizar, que es un poco el resumen del paper que les compartí en la diapositiva anterior. Es importante contar con especialistas que sepan de usabilidad y factores, human factors, ¿no? Que sean
que entiendan cómo se diseñan las interfaces. Nosotros tenemos grupos que nos ayudan con lo que es evaluaciones de seguimiento de eye tracking, ¿no? Que puede ver dónde el usuario está focalizando la atención. En estos sistemas es súper importante, ¿no? Entender, por ejemplo, esas alertas que veíamos recién, los distintos botones donde están localizados en la pantalla, ¿no? Es importante entender por qué, por ejemplo, no se focaliza la atención en áreas donde, o el texto, ¿no? Entonces, todo este tipo de evaluaciones, gente que entienda sobre, digamos, psicología a nivel de desarrollo de este tipo, para hacer evaluaciones, por ejemplo, de análisis de cognitive task. Es importante hacer seguimiento, ¿no? de los outcomes y sobre todo ver, nosotros lo que encontramos es que teníamos alertas en el sistema que tenían digamos, años implementadas, y cuando analizamos el uso, la interacción, eran menos del 1%. Entonces empezamos a identificar esas alertas y empezamos a apagarlas, ¿no? A sacarlas del sistema. Y todo ese tipo, digamos, si está basado en datos, ¿no? Le permite a uno saber que esas decisiones, hacer un monitoreo y ver cómo eso va impactando en la interacción de los usuarios con esas alertas, es importante, ¿no? Entonces, implementar un sistema, ¿no? Que esté basado en eso, con expertos en estas áreas, pero también con un sistema de monitoreo que nos permita saber qué alertas están utilizando y qué alertas están siendo ignoradas, porque si seguimos agregando y no tenemos el dato de si utilizan o no, nos generamos esta alerta de fatiga y terminamos generando más resistencia por parte de los usuarios. Con respecto a la evaluación, como le comentaba, tenemos a un grupo muy grande que realiza la evaluación de estos sistemas, sobre todo de las aplicaciones, esas que les comentaba, como la de diabetes. Y lo que hicimos es tratar de tenerlas en las distintas fases del desarrollo de software, del ciclo del desarrollo del software. Entonces, desde la idea, desde la exploración, ¿no? Cuando estamos pensando en el concepto del sistema, del software, tener algún tipo de evaluación que ya podemos desarrollar o pensar, por ejemplo, un assessment, una evaluación del caso de uso, ¿no? Entonces, las preguntas que nos hacemos en esta etapa es, por ejemplo, si conviene, si tenemos que seguir pensando, ¿no? En este proyecto, si el proyecto va a ser... otra pregunta es cuáles son las necesidades de la gente involucrada en el proyecto, si las vamos a cumplir, cuáles son las necesidades técnicas, ¿no? Que vamos a tener, si las tenemos esas características técnicas para el desarrollo de este sistema. Cuando empezamos con la preparación, ¿no? el diseño del sistema y el desarrollo, hay otras evaluaciones que podemos hacer. Por ejemplo, una evaluación centrada en el usuario del diseño, ¿no? Si tenemos prototipos, mockups que estuvimos desarrollando, podemos hacer una evaluación. Incluso si estos prototipos son de alta definición, podemos hacer estas evaluaciones con el traqueo de dónde está la mirada y tomar mejores decisiones basados en que el diseño por ahí hay que cambiarlo porque los usuarios no están focalizando la atención en donde se necesita. Si el sistema cumple los requerimientos técnicos, hay una técnica, por ejemplo, de evaluación, que es evaluar si hay otros sistemas, ¿no? O si el sistema, la innovación que estamos desarrollando, digamos, hay otros sistemas que por ahí que ya lo utilizan. Entonces, todas estas son preguntas que nosotros nos podemos hacer, y algunos, como este tipo de evaluaciones, donde se pueden generar estudios, ¿no? Estudios donde uno hasta se pueden publicar. Y esa es poco la evaluación, como generalmente la comprendemos, es lo que, una vez que está implementado, hay muchos datos que se pueden recabar, ¿no? Como que les comentaba,
Entonces podemos hacer una evaluación más tipo formativa, ¿no? O como vemos en la última fase, una más sumativa, donde se pueden analizar, por ejemplo, los outcomes de los pacientes. Ahí podemos ver, por ejemplo, si es un sistema de diabetes, o en este caso, que era para diabetes tipo 2, podemos ver, ¿sí? No sé, la hemoglobina glicosilada de los pacientes, y, digamos, dependiendo del diseño que hagamos, se puede evaluar cuál fue el impacto de nuestra intervención. No, como les decía al principio, todas las, este es un poco el mismo sobre la evaluación, pero con otro tipo de gráfico, y de dónde vienen los conceptos. Pero lo que les decía, todo lo que tenemos que pensar en estas intervenciones de decision support es que estamos trabajando en el ámbito de la salud, y en general necesitamos evaluaciones, ¿no?, de este tipo sumativas, donde podemos decir lo que implementamos tiene algún tipo de impacto en los outcomes, en los resultados de los pacientes, no clínicos pueden ser, u otros resultados que por ahí no necesariamente, a veces los clínicos son difíciles de obtener, ¿no? Pero algún tipo de evaluación tenemos que hacer. Sobre todo es importante, creo, con este tipo de intervenciones, darnos cuenta si no estamos generando algún mal, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta, y hay muchos estudios que han demostrado que también hay consecuencias no intencionadas, ¿no? Y terminamos generando, en vez de una ayuda a los usuarios, el impacto termina siendo negativo. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta las evaluaciones cuando implementamos este tipo de sistemas. Así, creo que cualquier tipo de sistema, ¿no?, clínico tiene que tener algún tipo de evaluación para que no introdujamos más errores o más riesgo en los pacientes. Y eso es un poco, digamos, lo que veíamos recién en las distintas fases y de qué dominio viene, ¿no? Porque informática clínica, informática en salud, trae, digamos, es multidisciplinaria, pero trae, digamos, algunas ideas, algunos conceptos de otras áreas, ¿no? Entonces, sobre todo en la evaluación, por ejemplo, hay muchas técnicas que compartimos o que vienen de lo que es el diseño centrado en el usuario, como esto que les comentaba, el traqueo de los ojos, muchas técnicas y evaluaciones que vienen del desarrollo de software, ¿no?, de las ciencias de la computación. Muchas evaluaciones de las que hacemos, sobre todo las que son las sumativas, ¿no?, que vienen de lo que es investigación de efectividad. Y también todo lo que es la ciencia de implementación. Hay mucha teoría que también puede ser utilizada en la evaluación de estos tipos de sistemas que vienen de esa ciencia. Bueno, me pasé un poco del tiempo, pero Lucas me había dicho que podíamos pasarnos un poco. Como les decía, este es un tema que está súper desarrollado, hay libros, digamos, se puede seguir, podemos seguir discutiendo y podemos seguir presentando. Si quieren aprender más, este es el primer paso, diría yo, que es un curso específico sobre el tema que se dicta a través de la Organización Norteamericana de Informática en Salud, que es uno de los 10x10 que ellos ofrecen, y nosotros damos el de Decision Support, nuestro grupo. Yo era parte del grupo docente, pero este semestre estoy enseñando otro curso y no pude enseñar pero está Ken Kawamoto, Guillermo del Fiel, que son, digamos, probablemente hoy los número uno en lo que es sistemas expertos para la toma de decisiones y estándares y este tipo de aplicaciones Smart on Fire. Y el curso es básicamente sobre eso, así que si están interesados les recomiendo, y obviamente hay mucho más. Digamos, este es un curso introductorio, ¿no? Son 16, 15 semanas trabajando sobre eso, pero digamos, hay gente que tiene toda su carrera basada en los sistemas expertos a la toma de decisiones. Creo que eso es todo lo que tenía, y bueno, si tienen preguntas o si ahora me imagino que tenemos tiempo para preguntas, Lucas, pero Sí. si tienen alguna otra duda y quieren enviarme un email, ahí está mi información, y ese es Twitter, que también estoy activo, así que si quieren también hacer preguntas por ahí. Bien. Bueno, Damián, ahí fuimos viendo
participantes muy contentos con la información que se fue compartiendo. También pasamos nuestros contactos de LinkedIn para que puedan contactarnos por ahí. Y bueno, quien quiera realizar alguna pregunta puede realizarla ahora, puede abrir su micrófono y presentarse y charlar un poquito y hacer un poquito de networking en este ratito que nos queda. Bueno, nadie se anima. Yo, Damián... Espero que no haya sido que los dejé... Están todos dormidos. No, mentira. No, están presentes y bueno... Mucha información en poco tiempo, disculpen. Sí. La próxima hacemos una presentación por... Hay alguien levantando la mano. Ahí va, sí. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hablo desde España, desde Barcelona concretamente. Muy interesante, Damián, lo que has estado explicando. Mira, yo soy médico, pero trabajo en la industria. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial para otras cosas diferentes al diagnóstico. Lo utilizamos para producir, no para prestar un servicio, sino para producir un producto. Pero lo que sí que me interesaría saber es tu opinión respecto a... Hay un montón de empresas, cuando yo visito múltiples países y en España también, que están realizando diferentes herramientas como lo que has estado explicando, de triaje o de diagnóstico más avanzado, no tan de urgencias. Y como industria, como inversor incluso, ¿cómo diferencias, ¿no? Que cuantísimas empresas hay haciendo lo mismo y esto en qué situación va a ponernos, ¿no? Porque van a haber montones de productos, montones de empresas con soluciones similares y qué van a decidir los hospitales, cómo van a contratar todas estas empresas que están haciendo lo mismo. Y por qué se van a decantar, ¿no? Porque como también has dicho tú muy bien, normalmente todos se basan en el mismo tipo de algoritmos, en el mismo tipo de soluciones. Esa es mi pregunta, ¿no? Sí, muy buena pregunta. A veces es difícil y yo soy una de esas personas que un poco odia la futurología, ¿no? Esa gente que tiene la capacidad de decir qué va a ocurrir. Digamos, yo no sé si no tengo la capacidad o soy un poco no creyente en ese tipo de capacidades. Entonces me resulta un poco difícil, pero sí lo que considero hoy por lo que pasó en otros mercados o en otras áreas y lo que está abriendo un poco esta tecnología, y ahí te compartí un link en el chat, que es Smart Health IT, que es Smart on Fire. Son estas aplicaciones. Y hay una galería, no sé si ese link tiene... No, ese link no tiene la galería. Pero si vas al primer link que tiene ahí, hay una galería de aplicaciones, ¿no? Que es un poco lo que sería el App Store, ¿no? De los teléfonos. ¿No? Si uno puede pensar en... Y falta un montón para que lleguemos a ese estado, porque no es que vos podés bajarte una aplicación de esa galería, instalarla en tu hospital o utilizarla con tus pacientes. Pero yo creo que ese es un poco el modelo al cual debemos ir yendo, o la tecnología en salud debería ir movilizándose, ¿no? Porque vos hoy tenés la tecnología que te permite la integración a través de estos estándares como Smart on Fire y hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, todas las historias clínicas que están implementadas en
los hospitales tienen que tener la capacidad de integrarse a esas aplicaciones. Entonces, lo que se genera es un ambiente mucho más de innovación, ¿no? Porque uno permite que cualquier empresa, teniendo el conocimiento, ¿no? Y yo lo que siempre quiero focalizar, es importante no solamente el conocimiento técnico, sino todo esto que veíamos recién en la presentación, los 5 correctos, digamos, tener una evaluación, ¿no? que es importante. Estamos trabajando con pacientes, entonces tenemos que estar seguros que lo que estamos implementando va a tener un impacto positivo y no negativo. Entonces, tenemos que tener todos estos conceptos, digamos, diseñados, pensados, pero yo creo que en algún punto lo que va a pasar es que tu hospital o vos como profesional de la salud vas a decir, esta aplicación me ayuda a ganar tiempo, a que me hace las cosas mucho más fáciles. Las notas que estoy escribiendo, en vez de tomarme 10 horas por día, me lleva 5 horas. Entonces son 5 horas más que tengo para hacer otra cosa. Entonces, lo mismo que pasa en otras aplicaciones, ¿no? Como las que yo tengo en el teléfono. Yo voy eligiendo, digamos, voy cambiando, no sé, las aplicaciones de acuerdo a las necesidades y a las recomendaciones que gente va generando. Entonces yo creo que en salud, si bien obviamente la complejidad es distinta, mucho más grande, pero creo que en algún momento va a terminar pasando lo mismo. Y también va a haber publicaciones o criterios de cuál es la utilidad. Por ejemplo, si hay una aplicación que dice puede disminuir, como el que veíamos nosotros, la de diabetes, que no fue el caso, por desgracia no tuvimos ningún efecto clínico importante cuando hicimos la evaluación, pero lo que pretendíamos con eso es decir, mira, esta aplicación que tiene factores predictivos analíticos integrados y que te recomienda esto, te disminuye la hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces la idea era que después eso, y lo hicimos con una empresa privada, Hitachi, ellos probablemente después lo iban a comercializar, pero es como un efecto digamos, de venta importante, ¿no? Que vos podés demostrar que tu aplicación tiene ese efecto. Entonces, yo creo que eso es lo que va a terminar pasando en algún punto. Estas aplicaciones, la decisión se va a hacer, si bien va a haber mucha gente que va a desarrollar aplicaciones, no sé, para diabetes, después va a ser el hospital que va a poder decir, no, utilicemos esta que demostró una disminución en la hemoglobina glicosilada o una disminución en los costos. Van a ser los mismos usuarios que dicen, a mí me gusta mucho más esta aplicación porque es más fácil de usar, fácil de instalar o fácil de integrar con mi historia clínica. Entonces creo que va a ser un mix de todos esos componentes que van a terminar digamos, diciendo cuál es la empresa, ¿no? Que tiene las mejores aplicaciones y cuáles son los casos de éxito, ¿no? Pero creo que todavía no estamos en ese punto en lo que es la tecnología, ¿no? Excelente. Yo creo que las empresas que van a desarrollarse, las que van, son los que realmente entienden todos estos conceptos, ¿no? Creo que hay un montón, como vos decís, un montón hoy en día de empresas que están tratando de meterse en salud, pero incluso grandes, ¿no? Como Amazon o Google, que van cerrando, ¿no? Porque creo que no comprenden, no dimensionan la complejidad de este tipo de situaciones, ¿no? La salud es compleja, están todos estos elementos que vienen de distintas áreas, ¿no? Integrarlos en un programa es complejo. Entonces, creo que todavía estamos como en una fase muy inicial. David, tenemos un par de preguntas en el chat también. Una de Toribio Gómez, de Panamá. Dice, ¿la asistencia a la toma de decisiones podría colaborar en la preparación de algoritmos de AI para segmentar pacientes en situación de riesgo, de tal manera de generar alertas automáticas y o llamadas a centros de emergencia? Sí, de hecho, como les comentaba, hay sistemas, si hoy buscan, nosotros hicimos una evaluación con, bueno, el sistema nuestro es la MyMD, se llama, no era muy bueno, pero hay muchos sistemas que hoy, y hay un estudio que se publicó hace poco que comparaba algunos de estos sistemas de triage, se llama más que nada. Si vos googleás los sistemas de triage, y yo conozco muchos en inglés, pero me imagino que en español también debe haber, donde vos vas ingresando, te hace preguntas, en realidad vos no tenés que ingresar nada. De acuerdo a las preguntas que te hace, que te dice, la primera pregunta en general es ¿qué siente hoy? O ¿cuál es un problema?
y uno empieza a ingresar, no sé, me duele la cabeza, y después te hace otra pregunta, bueno, pero no sé, te pregunta cuál es el rango de ese dolor, y vos vas ingresando los datos y vas haciendo como un screening, que sí, son todos mecanismos que ya están, hoy los conocemos como AI, pero digamos que hace años que se vienen, la gente que trabaja en estadística, ¿no? Hace años que los viene pensando Bayes, ¿no? Todo lo que es la estadística de predicciones y probabilidades, hace años que se viene trabajando, que es un poco lo que se ve hoy en AI, pero sí, hay sistemas que hoy lo están utilizando y han demostrado que sí, que sirven y que son, digamos, para lo que fueron desarrollados, digamos, hacen buenos criterios, ¿no? de selección de dónde tienen que ir. Así que sí. Perfecto. Wilfredo Villa también tiene una pregunta ahí. ¿Querés hacerla vos, Wilfredo? Desmuteate y pregunta tranquilo. Sí, felicitaciones primero a Damián. Quería hacer una consulta, ¿no? En América Latina, pues netamente los sistemas están fraccionados, ¿no? Los sistemas de gestión hospitalaria, los registros, las plataformas, tanto públicas como privadas. ¿Cómo podemos empezar este proceso de mejora para interoperar estos sistemas para la toma de decisiones en el sector salud a nivel gubernamental? Las variables netamente, pues tenemos limitaciones con registros, todavía estamos en proceso de pasar a la digitalización y no tenemos historia clínica electrónica única. Entonces, ¿cómo el gobierno o los gobiernos latinos, cómo pueden hacer para que de alguna manera tomen decisiones en base a datos generados por el Sistema Nacional de Salud? Gracias. Wilfredo, si tuviera la respuesta a esa pregunta, creo que no estaría acá sentado. Son situaciones súper complejas, ¿no? O sea, y obviamente cuando vos tenés este tipo de situaciones no hay una única respuesta. Ojalá hubiera, ¿no? La respuesta única, pero creo que sí hay principios que uno debe seguir, ¿no? Creo que tiene que haber más desarrollo humano, o sea, más formación en lo que es el ámbito, como veíamos recién, solo para la evaluación de sistemas expertos para la toma de decisiones. Si yo les compartí ahí de dónde viene el conocimiento, ¿no? De todas estas áreas de tanto la usabilidad, los sistemas de humanos, pero también la administración, bueno, la ingeniería de software, principios, ¿no? Hay áreas, bueno, estadística, ¿no? Salud pública, evaluación de este tipo de intervenciones. Creo que digamos, se necesita mucho más personal formado que entienda de esto, ¿no? La utilización de estándares. Una de las cosas que más me frustra a mí es ver cómo, por lo que compartía Pedro, ¿no? Todas estas compañías y compañías que salen y con la misma idea y siempre terminan enfrentándose con las mismas barreras, ¿no? Que es, bueno, no tenemos estándares para integrar, pero ¿por qué no tenemos? O por ahí hay estándares, pero no, nosotros decimos que no, porque en realidad tenemos un solo sistema, entonces ya desarrollamos nuestro sistema y es así, pero es bárbaro, mirá, a los usuarios les gusta, no sé qué. Pero después cuando quieren escalar al próximo nivel o integrarse con otro sistema, vemos que no tienen ninguna posibilidad porque no siguieron ninguno de estos principios. Entonces creo que es básico el tema de formación, ¿no? Recurso humano formado. Otro tema que es básico es todo lo que es legislación y gobernanza. Cuando hablamos a nivel país, mucho más la legislación y que acompañe este tipo de iniciativas, ¿no? Me acuerdo en Argentina cuando estamos implementando el sistema de prescripción electrónica, hubo un caso en Mendoza que un paciente, un médico, no me acuerdo, terminó un médico en la justicia porque estaba prescribiendo electrónicamente, imprimiendo las recetas y había una ley que decía que no se podía. Entonces, nada, acompañar todo este tipo de iniciativas con políticas que faciliten, ¿no? En Estados Unidos hubo programas de incentivo y eso incrementó enormemente la implementación. Antes del 2000, en el año 98, con la crisis que hubo en Estados Unidos, uno de los programas
intervención a la economía, de estímulo a la economía, el 30% de ese estímulo, de la plata, que eran billones y billones de dólares, fueron a la tecnología de información, un tercio de eso. O sea, un montón de plata. Y eso fomentó la generación de programas de formación, fomentó la implementación de historias clínicas electrónicas. El sistema de salud en Estados Unidos pasó de tener menos de un 20% de implementación, hoy en día estamos arriba del 95-99% de hospitales y clínicas utilizando historias clínicas electrónicas. Entonces ese tipo de estímulos, ¿no? Y se le daba plata a los hospitales para que las implementen, ¿no? Y generó estímulo en la economía, pero en el ámbito salud especialmente. Entonces esa es otra forma de generar digamos, que los países, digamos, que los sistemas de salud puedan, digamos, implementar. O sea, el estímulo, ¿no? Programas nacionales, eso también es importante. Creo que hoy en día la tecnología es menos relevante. Hoy creo que hay capacidad que por ahí cuando yo empecé en el área de informática era otra situación, ¿no? No había por ahí, no sé, conexión, no había servidores, o sea, eran muy caros, ¿no? Hoy en día creo que esas barreras se fueron disminuyendo y no las veo tantas pero creo que los principales son un poco esos tres, ¿no? Tener digamos, personal formado, tener el soporte a nivel país con la legislación y programas que fomenten ese tipo de iniciativas, ¿no? Creo que eso debería ser la prioridad para que se puedan implementar. Excelente pregunta, Wilfredo, y excelente respuesta también, porque es bastante amplia y bueno, diste ahí 2-3 tips fundamentales. También ver la maduración o de la evolución de la implementación de los sistemas de información en los países que vivimos, ¿cierto? Cada país tiene distintas maduraciones de esos sistemas de información. Y bueno, esas distintas realidades tienen que enfrentarse de distintas maneras. Hay una pregunta más en el chat de la Cámara Nacional de Laboratorios. Excelente seminario. Este tipo de sistema es tan útil para apoyar diagnóstico de enfermedades mentales donde hay numerosas variables. Creo que es pregunta, creo que por ahí podrías contarnos algo, Dami, ¿sabes de algún CDS para diagnóstico de enfermedades mentales? Sí, sí, hay muchísima experiencia, muchas publicaciones en lo que es enfermedades mentales, tanto para el screening, ¿no? Como de hecho hay también sistemas que por ahí que vos podés instalar en tu teléfono y de acuerdo a la actividad que desarrollás en el teléfono también pueden predecir, no me acuerdo si predecían la tasa o el riesgo de suicidio, ¿no? Pero sí que te pueden hasta predecir cómo está tu humor de acuerdo a cómo utilizas el teléfono. Pero con respecto, sí, a enfermedades mentales, hay sistemas que pueden, como veíamos recién, uno que tenemos una alerta en nuestro sistema, que es a través de un screening de depresión, ¿no? El PHQ-9. El sistema te alerta y te dice, bueno, no sé, si tiene que ver a un especialista o si tiene que hacer un cuestionario más avanzado como para tener más claro el panorama del paciente, ¿no? Sistemas que ayuden a la prescripción de drogas, también hay muchos que también incluyen enfermedades mentales. Sistemas que facilitan por ahí la teleconsulta, ¿no? También ahora con la pandemia hubo más y más sistemas que por ahí facilitan eso, o los sistemas de mensaje automático, ¿no? Que por ahí uno puede hacer preguntas y también pueden enviar mensajes que cambien un poco el panorama de la salud mental. Muy bien. Sí, eso que mencionabas, Damián, creo que había una aplicación de la Universidad de San Francisco, creo que era Prime, creo que se llamaba, y daba
de acuerdo a la utilización del celular, enviaba mensajes a los asistentes terapéuticos o al grupo tratante como para que estuvieran en contacto con la persona que estaba teniendo algunos signos de depresión de acuerdo a su uso del celular, tiempo de estadía en su casa, etc. Muy interesante era esa aplicación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera habilitar su micrófono, charlar con Damián? Si no, les voy comentando que para las próximas charlas, ya con estar inscrito ya en esta, se va a ir actualizando automáticamente el link, que va a ser el mismo que vamos a utilizar para el próximo viernes 15, que será nuestra próxima charla sobre seguridad en los sistemas de información. Acá les voy a compartir la pantallita, y si alguien más quiere charlar con Damián o compartirnos algo, es bienvenido. Bueno, todavía 43 participantes, así que Dami, esto está interesante hasta el final, ¿eh? No te pienses que no. Sí, yo quería decir eso, nada más, solo ninguna pregunta, fue todo muy claro, las preguntas también que hubieron aportaron mucho y creo que fue tan clara que no queda mucho más para decir, así que les agradezco mucho a ambos. Y por supuesto a Lara. Bueno, muchas gracias. Gracias, María. Bueno, ahí les dejé el banner para la próxima charla, que va a estar a cargo de nuestro compañero Marcelo Carrascal, que es CEO del Hospital Provincial de Neuquén, licenciado en Ciencias de la Computación, y también co-creador del proyecto Andes, sobre conceptos y fundamentos de la seguridad de la información, seguridad de la información versus seguridad informática, seguridad y privacidad, seguridad de la información en salud y cultura de la seguridad en la organización. Así que bueno, están todos invitados. Un agradecimiento. A ver, ahí hay unos cuantos, a ver si son saludos. Bien, ahí comparten links y saludos. Bien, todos muy contenta la gente de DAMI desde distintos lugares de Latinoamérica. Y bueno, ahí vimos España también, así que muy agradecidos a todos por la participación. Muchas gracias a todos por los comentarios y a Lucas y al equipo por la invitación.